Vamos a dar inicio. Teníamos la clase pasada, ¿verdad? ¿Quiénes son los padres de la sociología o los representantes como tal? Pues vamos a recordarlos, ¿verdad? Está Augusto Comte, Henry Sain, Emily Durkheim, Karl Marx, Mark Weber y otros, ¿verdad? De los cuales en estos últimos, pues nosotros pudimos escuchar con la información que tú compartiste, ¿verdad? De cómo ellos incrementan otros elementos de evolución dentro de la sociología. La importancia que tiene el estudio como tal de poder visualizar al hombre, ¿verdad? Dentro de un grupo. eh, en algún momento ustedes van a entender, ¿verdad? Como la carrera lo indica. El derecho tiene mucha relación con la sociología porque es una rama que le auxilia para poder establecer la evolución del ser humano y cómo el hombre, ¿verdad? En su momento, ¿verdad? Tiene que ser normado, regido para que no cometa ciertas cuestiones, ¿verdad? Tener una imprudencia, un delito. En este caso, el ser humano pues va a tener una conducta de forma individual y una conducta a nivel colectiva. Y eso lo norma, ¿verdad? Como tal, el derecho. Entonces, por eso es de que nosotros tenemos que tener mucho conocimiento acerca de la sociología, porque cuando el ser humano empieza a evolucionar, en algún momento vamos a ver que se establece, ¿verdad? Como un hombre primitivo, un primate que vivió en una selva, en un bosque, que comía hojas, que recolectaba los frutos que podía consumir, que se iba desplazando de lugar en lugar. Al decir desplazándose de lugar en lugar, quería decir que no tenía, ¿verdad? Una casa específica, que no habitaba un territorio específico. Entonces era, en este caso, ¿verdad? Nómada, que iba de lugar en lugar. Pero cuando este empieza a ya tener, por ejemplo, otros hombres a su alrededor, cuando él empieza a evolucionar, cuando ya empieza a cazar, cuando empieza a tener ya herramientas, cuando ya empieza él a habitar un territorio que le permite encontrar, ¿verdad? Por ejemplo, un refugio como casa, herramientas para poder cazar, tener, por ejemplo, un pequeño territorio donde él lo labra y lo siembra, entonces surge la propiedad privada y con ello surge lo que es el derecho. Ahora bien, en este caso, ¿por qué nosotros estamos asociando esto? Porque vamos a ver entonces cómo el ser humano empieza a evolucionar. Antes al ser humano no le interesaba, por ejemplo, tener registrado un terreno, ¿verdad? Porque él iba de lugar en lugar. El Homo inicial lo que hace es que, no sé, una piedra le sirvió como martillo para destapar, por decirlo así, ¿verdad? Un coco y ya dejó tirada la piedra, se tomó el coco y dejó tirado el residuo del coco y sigue, ¿verdad? Este, moviéndose o desplazándose en ciertos territorios.
Entonces ahí a él no le interesaba, ¿verdad? Pues no tenía todavía la conciencia de establecerse, vuelvo a repetir, ¿verdad? Ah, bueno, esta es mi casa, esta es mi cueva, ¿verdad? Es mía. Y esta es mi herramienta, ¿verdad? Esto yo lo utilizo como martillo y es mío. Entonces vemos cómo el ser humano evoluciona dentro de un grupo social y empiezan a normarse ciertas reglas. La sociología como tal entonces establece ese estudio, por eso es que nosotros le damos importancia a cada acontecimiento que se tenga y que más adelante, según el avance que ustedes tengan, se van a dar cuenta, ¿verdad? Cuando lleven, por ejemplo, sociología ya en la universidad y cuando lleven, por ejemplo, no sé, se me ocurre teoría general del derecho, se van a dar cuenta ustedes cómo el derecho va surgiendo y va formándose según las necesidades que se tienen. Cuando lleven criminología, se van a dar cuenta que ese área del derecho penal viene a ser favorecida con el estudio de la sociedad, porque es el ser humano el que permite establecer esos rasgos distintivos, eso que al hombre o al ser humano le permite como tal establecer. Entonces ahí es como nosotros vemos la esencia y lo puntual que tiene la naturaleza de la sociología dentro de la carrera del derecho. Y en este caso, ¿verdad? Vamos a tener o vamos a encontrar, les decía en su momento, que también es importante analizar qué otras ciencias están involucradas con el derecho, con la sociología, porque en su momento acabo de mencionar, por ejemplo, a la criminalística. ¿Y qué pasa con la criminalística? La criminalística estudia, ¿verdad? Al ser humano y lo que ayuda, les decía, es al derecho penal a poderse establecer por qué el hombre actúa de cierta conducta y qué norma vamos a establecer nosotros para que el hombre esté, en este caso, ¿verdad? Regido. Entonces empieza a crear, ¿verdad? Ah, bueno, ¿cómo voy a proteger yo a la persona o al ser humano? No matando. ¿Cómo voy a proteger mi propiedad privada y no solo la mía, sino del todo el país? Ah, bueno, no robar, ¿verdad? Porque dice quien diere muerte a una persona va a cumplir una pena de 10 a 40 años. Entonces ya sabemos que no podemos matar porque si matamos, o sea, tenemos ya el temor de ser castigados entre 10 a 40 años. Si dice, si alguien roba, ¿verdad? Y se le encuentra, puede purgar una cárcel de 10 a 15 años según los otros elementos que la criminología establezca. Entonces vean cómo cada ciencia va a establecer un vínculo con la sociedad y cada una, ¿verdad? A su vez, cuando ustedes vean, por ejemplo, introducción al derecho, van a ver cómo surge, ¿verdad? Estas situaciones. Entonces tenemos la relación de la sociología con otras ciencias. Dentro de esto tenemos que la sociología es la ciencia que trata y describe y explica por qué la persona interactúa en un grupo en un momento determinado, ya dijimos, de forma individual y de forma colectiva, ¿verdad? Esto es lo que hace la sociología. Explica la razón de ser del ser humano. De esta manera, ¿cómo se va a relacionar con otras ciencias? Bueno, acá nos dice, si nosotros pensamos en la ciencia de la economía con la sociología, ambas van a pensar en términos de un sistema, de posibles subsistemas que van a estar encaminados en un valor interrelacionado económico, porque nosotros vamos a saber, por ejemplo, yo necesito comer todos los días, pero yo no produzco, yo no soy agricultor. Entonces yo voy a necesitar de un agricultor para que me venda esos alimentos. Y necesito de salud, pero no soy médico. Entonces yo voy a ir con un médico y me va a brindar un servicio. Y ese servicio que me brinda el médico, que me brindan en el mercado, que me brindan en la tienda, así como en este momento, ¿verdad? Que obtenemos un servicio educativo, yo lo tengo que pagar. Y ese pago, ese intercambio de transacción que nosotros tenemos, le sirve a la economía. Y cuando la economía estudia la sociedad para saber la elevación de producción que pueda tener esta dentro de un sistema. A veces hablamos de que la economía está muy mal,
Ahorita precisamente estamos hablando de la inflación, los precios se despegaron enormemente y lamentablemente, ¿verdad? En la gasolina, la canasta básica y otras situaciones, pues ya no nos están alcanzando, ¿verdad? Para cubrir con el sueldo que nosotros tenemos. ¿Qué está pasando? Está surgiendo una inflación y entonces, ¿quién lo va a estudiar? La economía. Nos va a decir cómo el ser humano en su momento está gastando más de lo que él está recibiendo o en un momento determinado, lamentablemente surge, ¿verdad? Que el ser humano también le gusta endeudarse, ¿verdad? Todo lo compra al crédito y después no tiene cómo pagarlo. Entonces veamos cómo esta parte está con un vínculo con la sociedad, porque yo puedo trabajar, ¿verdad? En un momento determinado, pero a mí me pagan 1000 quetzales y entonces yo no me voy a comer un quetzal diariamente, ¿verdad? Un billete, una moneda, o sea, yo tengo que intercambiar eso y eso es lo que estudia la economía como tal. Claro está, no solo, yo lo estoy viendo de una forma micro, pensemos de una forma macroeconómica, tenemos que pensar todo lo que en realidad exporta Guatemala, todo lo que importa, todo lo que crea como el Producto Interno Bruto. Y entonces ahí nosotros estamos viendo, ¿verdad? De forma macro el desarrollo económico que se tiene. Porque nosotros vemos, ¿verdad? Que existen, por ejemplo, muchos impuestos, ¿para qué? ¿Dónde es? ¿Cómo se coordinan? O sea, todos esos aspectos lo utiliza la economía, pero ¿sobre quién se basan? Sobre una sociedad, ¿verdad? Entonces ahí es donde encontramos ese vínculo de la sociología con la economía. Tenemos la antropología social. La antropología generalizada, pues estudia, ¿verdad? Todos los restos, todos los indicios que se puedan tener de un hombre inicial, de un hombre originario de un cierto territorio, de un cierto sector. Vemos a la antropología generalizada cuando estudiamos al hombre primitivo. Entonces les decía, ¿verdad? Esa cadena evolutiva que nosotros ya conocemos. Bueno, estaba el hombre primate, que es semejante a un mono, a un orangután, a un chimpancé, que vivía también en los árboles, que tenía cola, que tenía los pies alargados, que la mandíbula, que los ojos hundidos, que la nariz, ¿verdad? Ensanchada, que el cráneo, ¿verdad? Era muy grande. Pero cuando este hombre empieza, ¿verdad?, a cambiar su estilo de vida, ya no sube tanto a los árboles, sino está más en la tierra, tiene un cambio en su complexión y como está caminando más, se vuelve bípedo, es decir, caminar en dos pies, ¿verdad? Entonces la columna ya no la tiene arqueada como la vemos en un primate. Entonces ahí empieza a cambiar, ¿verdad? El homus erguis, es decir, el hombre erguido, ¿verdad? Luego el ser humano empieza, ¿verdad?, a establecer que va a crear herramientas para cazar, para pescar, para cultivar. Entonces surge el Homo habilis, es decir, el hombre habilidoso que crea herramientas. Luego este hombre empieza, ¿verdad?, a consumir ciertas carnes que hace que evolucione su cerebro, pero como ya no vive en un árbol, ya no come hojas, ya no es tanto incipiente, entonces surge el Homo sapiens, es decir, el hombre pensante que va a razonar. Y por ende, con la evolución surge, ¿verdad? El Homo sapiens sapiens, que es el hombre actual que nosotros conocemos, es decir, el animal que piensa, razona y que se desliga de lo que es la familia, por ejemplo, de los caballos, de los gatos, de las culebras, etcétera. Cualquier otro animal, ¿verdad? Que no va a pensar ni va a razonar. Eso estudia la antropología en forma generalizada. Pero como nosotros le estamos agregando este pedacito, ¿verdad? Antropología social significa que es una ciencia que estudia al hombre y su evolución, solo que en esta parte dice con diferentes técnicas de investigación que ha ido diferenciando paulatinamente, es decir, en pasos, ¿verdad? Mientras los antropólogos sociales se concentran en la observación participada y realización de experimentos. Ahora bien, ¿a qué se refiere esto? Nosotros estamos agregándole esta parte, ¿verdad? Antropología social. Entonces, lo que a mí me está dando a entender es que el antropólogo va a estudiar a un grupo de seres humanos.
Entonces yo quiero saber, ¿verdad? ¿Cómo surgió la cultura maya? ¿Por qué desapareció? ¿Cuál era la complexión física? Óigase muy bien, dije la cultura maya. Entonces se está refiriendo a un grupo social. No está pensando en el hombre generalizado, sino a un grupo social. Bueno, se me ocurre, eh, ahora yo ya no quiero ver a los mayas, sino ahora yo quiero ver al hombre actual, pero vamos a tomar en cuenta solo al hombre de los años 80. Y entonces, ¿qué está tomando? Un grupo social para saber cómo éste interactúa y se ha venido desarrollando en todos los aspectos como ser humano, en la educación, en la política, en la salud, en la alimentación, en la familia, etcétera, ¿verdad? O sea, la antropología social lo que cubre es un campo, ¿verdad? Que va a tener. Ahora, para asociarlo prácticamente a la carrera de ustedes, entonces, ¿qué estudia la antropología social? A un grupo determinado. Pensemos entonces en los jóvenes ahorita comprendidos en edades, no sé, de 13 a 17 años. Vamos a tomarlos como jóvenes adolescentes. Y yo quiero saber por qué este joven se está permitiendo ser reclutado, por qué se está volviendo un marero, por qué él está volviéndose extorsionista, por qué para él es tan fácil, ¿verdad? Estar en este grupo de delincuentes y entonces vean cómo la antropología social está sumado en un campo específico. Esto yo lo hago la asociación por lo mismo que les decía, ¿verdad? Porque estamos concentrándonos en este caso en el área del derecho. Mientras que yo pudiera ver, ¿verdad? Algún rasgo cultural en específico de algún grupo. Entonces, yo solo lo hago para centrar en la carrera de ustedes como tal. Después tenemos a la psicología. Y la psicología, dice, la ciencia que estudia los procesos mentales centrados en el individuo. En los últimos años ha ido desgajándose de sus ramas en una parcela denominada como psicología social, que trata de aspectos psicológicos de la vida del ser humano en sociedad, la influencia del grupo en el individuo y que ha ido concentrándose en los problemas de la personalidad. Y podemos hablar mucho de la psicología social, de la psicología del niño, la psicología del adulto mayor, de la psiquiatría, porque recuerden que en algún momento el comportamiento, la conducta que tiene una persona, se refleja los eventos internos que pueda tener. Entonces, acá vuelvo otra vez. ¿Qué tiene que ver la sociología y la sociología? Bueno, estudia al hombre en forma individual y en forma colectiva. El hombre de por sí va a actuar de acuerdo a la situación que pueda tener en su entorno y a la situación interna que vaya a tener. Una persona triste, una persona que no tiene ánimo, que está desmotivada, o sea, es una persona que no tiene, ¿verdad? Motivación de continuar y nada le gusta, nada le parece. Eso es a nivel personal. Podríamos buscar qué es lo que le está provocando a esta persona tener esos sentimientos, esas conductas, y puede hacer que la persona esté en una familia desintegrada, que la familia tenga problemas económicos, que a lo mejor tenga el papá y la mamá, pero ninguno le brinda el afecto, la protección, la atención que necesita. Posiblemente el niño no responda en la escuela porque no le entiende o porque la maestra o el maestro lo intimidó. Hoy en día con el mentado bullying, ¿verdad? El niño está recibiendo bullying. Entonces, vea cómo esos aspectos externos influyen en los aspectos internos. Y en algún momento, cuando salen fuera de una conducta normal, y pensemos en una conducta desviada, cuando el niño se vuelve delincuente, se vuelve un sicario, se vuelve un extorsionista, es reclutado, ¿verdad? Por una pandilla y al niño no le da pena ni miedo, ¿verdad? Es ir a dispararle a una persona por 100 quetzales. Entonces, o sea, tenemos que saber qué orilló de forma psicológica a ese niño a cometer un delito. Y entonces viene ahí la sociología, ¿verdad? Que empieza a estudiar su entorno social, desde que él fue pequeño, desde qué fue lo que atravesó en su adolescencia, en su juventud, ¿verdad? O sea, qué es lo que a él le orilló a delinquir. Entonces, por eso es de que tenemos la asociación de la psicología con
la sociología. Nosotros hemos visto a hombres exitosos, pero no necesariamente es que lo tuvieron de todo. Ustedes tal vez alguna, o tú en este caso, ¿verdad? ¿Alguna vez has visto, por ejemplo, aquel joven famoso que no tiene manos y no tiene pies? Mas, sin embargo, es un orador y ha escrito libros, y no es que él los haya escrito así con puño y letra, pero ha tenido, por ejemplo, a sus colaboradores y es una persona de éxito y de bien. Y alguien diría, pero ¿cómo lo hace? ¿Cómo lo logró? Yo estoy completo, ¿verdad? Y no tengo esa capacidad psicológica de poder sobresalir. Entonces ahí es donde vemos, ¿verdad? Cómo influye ciertos factores externos en la psicología. ¿Y cuáles son esos factores externos? El entorno social que pueda tener una persona. No sé si han visto también, por ejemplo, el niño, un niño pequeño, ellos no tienen pena ni vergüenza. Su inocencia no lo permite, no sabe todavía qué es eso, hasta que otra persona viene y le explica y le irrumpe. Entonces el niño empieza a sentir vergüenza y pena. El niño le digo ahorita cante y él canta. No le importa si va a cantar bien, si va a cantar mal. Pero si yo empiezo, ay, es que a mí me da vergüenza, ¿verdad? Entonces el niño dice, ¿qué es vergüenza? Y lo empieza a imitar como reflejo. Un niño empieza a decir groserías porque las está escuchando, ¿verdad? En un entorno inmediato. Un niño se comporta de una mala manera porque en su entorno así lo han permitido. Entonces podemos ir observando muchos ejemplos de cómo la psicología interviene en este campo. La historia, definitivamente aquí no hay mucho que agregar, ¿verdad? La historia como tal, pues son todos los acontecimientos pasados. Dice, explica las leyes generales que describen la evolución humana, el método de investigación que se ha venido desarrollando desde que nace el ser humano hasta la última evolución que tenemos, ¿verdad? Desde que aparece el ser humano en la Tierra, de cómo evoluciona hasta hoy en día. Tenemos registros históricos, fechas conmemorativas, tenemos libros de ciencias, de reglas, de normas, de establecer, ¿verdad? Todo lo que se ha acontecido en un vivir. La historia de Guatemala comienza, ¿verdad? Que está sentado el territorio mesoamericano comprendido por los mayas, vienen los españoles, lo invaden, luego de los españoles se establecen una época colonial, luego se aburren, ¿verdad? Los hijos de los españoles llamados criollos de estar bajo el sometimiento de ellos, surge, ¿verdad? Lo que es la época de la conservación, es decir, aquellos que tenían el poder y luego surgen los liberales que querían sacar a los conservadores y luego surge la época independiente y luego surge la revolución y así hemos venido nosotros de proceso en proceso, ¿verdad? Entonces es como nosotros marcamos esta parte de la historia existe en todo momento y en todo lugar. Ayer ya es historia. Hoy nosotros estamos construyendo una nueva realidad que mañana lo que hoy sabemos va a ser parte de la historia. Las ciencias políticas. En este caso, la sociología y la ciencia política es la práctica que se va a tener en las necesidades de los políticos han hecho en la sociología política. Pensemos en las ciencias políticas no solamente como aquel político malo, X, ¿verdad? Diputado y alcalde, concejal y no sé qué otros títulos podamos darles. No pensemos en ello. Las ciencias políticas buscan que la administración de la sociedad se dé de una forma correcta, estable, suprema, que la política establecida como normativa para conducta del ser humano, para desarrollo y evolución del país, de la sociedad, de la república o al que se esté refiriendo, pues surja, ¿verdad? En un proceso elevado que no estemos estancados nosotros en esos aconteceres de siempre, ¿verdad? O sea, eso es la ciencia política, aunque algunos marcan, ¿verdad? Con este otro término, pensar que las ciencias políticas son los políticos corruptos, ¿verdad? Entonces dice, ay, no, ¿quién quiere estudiar ciencias políticas para ser corrupto? No, o sea, no es eso, tenemos que buscarle la esencia a las situaciones como tal. Y tenemos el derecho natural, el derecho natural en común con la sociología, la preocupación por las constantes, ¿verdad?, de la vida social. Ambos se interesan por la familia, por las relaciones económicas, por un sentido diverso. Ya dijimos que el derecho natural en su momento, ¿verdad?, se va a establecer como el derecho que usted tiene de forma innata,
Usted nació con el derecho a la vida, usted nació con un derecho a poder respirar, a poder dormir, a poder comer, o sea, esos son derechos naturales. Sumados a esos derechos naturales, usted tiene, ¿verdad? Derechos que va a regular la Constitución Política de la República para los que son guatemaltecos, ¿verdad? En que van a tener la seguridad, la estabilidad educativa, el derecho a la salud, el derecho a la educación, etcétera, etcétera, ¿verdad? O sea, son derechos que van a tener inherentes usted como ser humano y por eso es de que hablamos el derecho natural. Aquí a nadie se le obliga, ¿verdad? Ay, es que usted, ¿verdad? Como que no quedó bien como hombre, mejor lo vamos a convertir en mujer y a la mujer, ¿verdad? Como que no quedó muy bien como mujer, mejor lo vamos a convertir en hombre. O sea, no, cada quien tiene su propio género, está establecido, ¿verdad? En sus rasgos distintivos. No le voy a decir yo a alguien, ¿verdad? "Ah, es que mire, usted como tiene un poquito como que desviada la nariz, mejor la vamos a operar, ¿verdad? Entonces, no, o sea, el derecho natural es establecer la función que desde el núcleo familiar se establece en la protección y satisfacción de todas las necesidades. Aquí realmente se enfoca mucho en la economía, porque recuerden que esta parte, ¿verdad? Económica es algo que nos permite en su momento, ¿verdad? Establecer un avance. Quien tiene economía, pues la verdad que para muestra ustedes, ¿verdad? Ustedes pueden pagar y solventar una colegiatura, entonces usted está aquí estudiando. Para aquella persona que quisiera estudiar, ¿verdad? Pero no tiene cómo solventar la colegiatura, pues lamentablemente sigue trabajando, ¿verdad? Y no tiene un avance. Entonces ahí es como vemos esa parte. Demografía. Al auxiliarse de censos y estadísticas, porque eso es lo que estudia la demografía, ¿verdad? El crecimiento poblacional, la mortandad, la natalidad, las formas de desarrollo, cómo el hombre, ¿verdad? En sí ha evolucionado, entre otros elementos, pues nos dice, ayuda a entender la distribución del hombre sobre la tierra, el crecimiento poblacional, el desplazamiento de los núcleos humanos, las causas que provocan y las consecuencias que tienen. Dentro de un censo estadístico, vamos a ver que dentro de la demografía, cuando nos habla de un desplazamiento, ¿verdad? Un desplazamiento migratorio, ¿cuántas personas se van en grupos, en caravanas, le pagan a los mentados coyotes o polleros, ¿verdad? Para cruzar hacia otro país. Y algunos lamentablemente mueren en el desierto, mueren ahogados por un accidente, etcétera. O sea, todo eso lo tiene en cuenta, ¿verdad? Una demografía, o lo tendría que tomar en cuenta la demografía. Y a nivel social, pues la demografía ayudaría, ¿verdad? A establecer cuánta persona está emigrando. Entonces ahí nos estamos dando cuenta o nos daría información de poder establecer que la economía o que el desempleo es un carácter eminente, ¿verdad? Acá en nuestra sociedad. Sumémosle todos los otros problemas sociales que se pueden establecer. Tenemos aportes con las ciencias sociales. Y las ciencias sociales, habíamos hablado al inicio, ¿verdad? Que estudia al ser humano en todas sus esferas, por eso son ciencias sociales. Nos ayudan a la utilización de diferentes escalas de análisis para el estudio de los problemas territoriales, ambientales, económicos, sociohistóricos, políticos, religiosos, educativos, de salud, desnutrición, etcétera. O sea, todo lo que comprenda, ¿verdad? En un momento determinado, análisis sobre el hombre. La comprensión del carácter social de la economía como una disciplina que contribuye a la explicación de una actividad económica, pues establece eso, ¿verdad? O sea, cómo el hombre va a generar ese progreso económico o ese desarrollo económico. Las relaciones de producción, de intercambio y distribución. Recuerden que les decía anteriormente, ¿verdad? O sea, yo produzco, pero yo no produzco no sé, zapatos. Entonces yo produzco formación, educación, es parte, ¿verdad? De mi producción. Pero yo no como, o sea, eso, o sea, yo no me alimento de los libros, ¿verdad? De las palabras y los conocimientos. Entonces yo tengo que dar a cambio mi producción.
Entonces, brindo mi servicio educativo y me pagan a mí por ese servicio educativo. Cuando a mí me pagan, pues ese dinero, les decía, esos 100 quetzales, esos 1000 quetzales, yo no me voy a ir a comer uno cada uno. Entonces necesito, ¿verdad? Intercambiarlo ahora por otro servicio, por un producto que yo voy a necesitar. Y entonces ese intercambio entre productor y consumidor pues establece, ¿verdad? Parte también de lo que es la ciencia social, el impacto que está generando, porque hoy en día lamentablemente, ¿verdad? Existe una época de escasez por diversos factores. Tenemos hasta aquí entonces esos elementos. Hay muchas ciencias que nosotros vamos a entender por qué es un estudio primordial con la sociología. Pero hasta el momento, ¿me puedes indicar, por favor, Lauren, si hay alguna duda? Por ahora ninguna duda, sí. Muy bien, gracias. Y entonces, ¿verdad? Ya casi finalizando, vamos a establecer que el ser humano como tal, pues definitivamente va a tener esa asociación con todas las ciencias habidas porque no deja de percibir ese aspecto. Por ejemplo, no mencionamos a la lingüística, no mencionamos a la biología, no mencionamos, por ejemplo, a lo que es la ecología, a lo que es la cultura, y todos esos elementos pues están basados dentro de una sociedad. Si yo pienso ahora en la biología, nosotros tenemos que pensar, ¿verdad? En lo que estamos atravesando hoy en día. Si no fuera por las ciencias biológicas, la física, la química, entre otros elementos, pues nosotros no hubiéramos podido tener acceso a una vacuna, ¿verdad? Preventiva, porque tampoco estamos nosotros diciendo que la vacuna del coronavirus, ¿verdad? O en contra del coronavirus, llamémoslo así, pues eso me va a sanar y me está a mí diciendo que definitivamente no me voy a enfermar, ¿verdad? O sea, no existe eso, pero al menos ya tenemos un respaldo en salud para poder continuar, aunque es algo que no podemos desconocer, ¿verdad? A ciencia cierta sabemos que esta situación parece un sube y baja, ¿verdad? Hay un descenso y luego un ascenso y un descenso y un ascenso, ¿verdad? Pero ya está en el ser humano el poder establecer, ¿verdad? Esa situación. O sea, si ya me vacuné, no me he vacunado, ¿por qué no me voy a vacunar? Porque hay muchas personas que todavía tienen eso, ¿verdad? En la mente. Pensemos en la educación. Nosotros sabemos que entre mejor formados, pues mejores condiciones de vida estamos generando a un futuro. Yo no, con esto no estoy diciendo, ¿verdad? Que usted ya ahorita que se gradúe, ¿verdad? Y le va a cambiar la vida. No, pero sí está asegurando y garantizando un mejor futuro. Entonces, todo ello comprende, ¿verdad? Ese estudio que tienen las ciencias, con la sociología y que cada una va a aportar su elemento específico para poder ayudar y colaborar. Si nosotros hablamos, ¿verdad? De también desde este punto de vista, por ejemplo, les decía de la lingüística, pues sabemos cómo nosotros vamos evolucionando y cómo en su momento, cuando tenemos el curso, por ejemplo, de idioma español, de comunicación y lenguaje, sabemos que el ser humano pues va sumando un avance, se suman nuevos términos, establecemos, por ejemplo, algunos préstamos lingüísticos que son irreemplazables, que lamentablemente, ¿verdad? Todavía no existe, por ejemplo, una traducción de algún término extranjero hacia nuestro idioma y que por ende, ¿verdad? Así como está estructurado, así es como nosotros lo pronunciamos. Entonces, por ello es que es importante establecer todas las ciencias que vienen y favorecen, ¿verdad?, a la sociología o a la inversa, que la sociología tiene un nexo con otras ciencias y todas van a darse cuenta ustedes que cuando busquen su definición, dice que es una ciencia, que es una disciplina multidisciplinaria, es decir, que para poderse crear y formar necesita de otras disciplinas para poderse explicar.
Cabe resaltar, ¿verdad? Ese aspecto que les decía en relación a la antropología social, de dónde proviene de una antropología, ¿verdad? ¿Y qué estudia la antropología al hombre? ¿Y qué tiene que ver el hombre con la sociología? Pues el hombre es el que integra la sociedad como tal. Entonces, vemos que una supone a la otra, ¿verdad? Y que una va a dar origen a otra especialidad. Entonces, ahí es como nosotros establecemos esos rangos que nos vienen a favorecer como tal. Muy bien, con eso es el tema que nosotros hemos abordado. Vuelvo a insistir, faltaron algunas ciencias que ustedes en su momento pueden ir sumando, ¿verdad? Yo les he dicho, yo le puedo presentar un tema, pero usted enriquezcalo, usted favorezcalo, ¿verdad? Porque no solo lo que yo estoy diciendo y con eso, ¿verdad? Ah, es que ya mencionó 6, ¿verdad? Ciencias y hasta ahí. No, faltan muchas otras. Y si usted busca las otras ciencias enfocadas, por ejemplo, al derecho como tal, entonces usted le va a encontrar, ¿verdad? La esencia a cada uno. Y también mencionaba yo al inicio, ¿verdad? Con el derecho. ¿Por qué? Porque al hombre se le tiene que normar, se le tiene que decir qué está permitido y qué está prohibido. Y si algo que está prohibido, el hombre irrumpe esa regla, tiene que pagar con un castigo, tiene que haber una consecuencia. Y dentro de esta consecuencia, pues está el derecho penal, el derecho civil, el derecho procesal penal, el derecho laboral, ¿verdad? Está, por ejemplo, el derecho administrativo y todas las clases de derecho, pero ¿cuándo comencé yo? Con uno, que es el que va a normar en forma generalizada. Y luego les decía, ¿verdad? La criminalística que ayuda al derecho penal para establecer sanciones, penas, castigos, ¿verdad? Por incumplir algo que ya se había establecido. Y lejos de ver eso, entonces también podemos ver, está la criminología y está la criminalística, ¿verdad? Y entonces cuando nosotros hablamos de una criminalística, es en el punto que ya mataron a una persona y tenemos que ver cómo la mataron, en qué momento la mataron, en qué momento murió, por qué murió, si fue por el golpe, por la forma en que murió o hubo otro acto todavía, ¿verdad? Que fue involucrado en dónde fue, quién fue, ¿verdad? Porque si hay alguna huella dactilar, ¿verdad? Establecer. Entonces vean cómo hay muchas ramas que vienen a favorecer en este campo como tal. Muy bien, yo no sé si hay alguna duda con respecto al tema. ¿Ninguna duda, sí? Muy bien, Laures, muchas gracias. Entonces, con esto concluyo lo que es el tema. En la plataforma pues yo tengo, ¿verdad? Establecido este elemento, no es mío, lo aclaro, porque tenemos que ser justos, ¿verdad? Les he dicho que tenemos que establecer de dónde, cómo tomamos los elementos. Acá está el enlace, ese no es mío, ¿verdad? Pero sí lo tomé porque me parece tan importante en la forma que lo presenta. Así que este puede ser material, ¿verdad? Para apoyarse, más, dije, sumado, ¿verdad? Lo que ustedes puedan buscar de forma individual. Entonces, por favor, vamos a tomar estos minutos por si no han entregado, ¿verdad? La parte de la tarea y si no, para hacer un resumen en el cuaderno de lo que nosotros abordamos hasta el momento. Trabajemos, por favor, Laura. Está bien, señor. Gracias.